El resurreccionista, Robert Louis Stevenson. Todas las noches, a lo largo de un año, nos reuníamos 4 personas en la salita del George, en Debenham. El maestro de obras, el posadero, Fitz y yo. Algunas veces éramos más, pero nosotros 4, por más que lloviera, nevara o helara, estábamos allí, sentado cada uno en su sillón reservado especialmente. Feathers era un viejo bebedor escocés, a todas luces un hombre de educación que disfrutaba de cierto desahogo, si uno considera el tiempo que había transcurrido desde que vivía en el ocio. Se había instalado en Debenham hacía ya muchos años, cuando era todavía joven, y acabó siendo adoptado como un ciudadano más de la población. Su traje azul jaspeado tenía rango de antigüedad local en la misma medida que el campanario. Su lugar reservado en el Salón George, su absentismo en los oficios religiosos, sus vicios empedernidos, carapulosos, deshonrosos, eran muy comentados en Debenham. Manifestaba vagas opiniones radicales y ciertas incredulidades de las cuales hacía alarde de vez en cuando, subrayándolas con unos golpes inseguros en la mesa. Bebía ron, todas las noches y puntualmente, 5 vasos, y la mayor parte del tiempo, pasaba sus noches en el George, se hallaba en un estado melancólico de ebriedad. Le llamábamos el doctor porque suponíamos que tenía algunos conocimientos médicos, y se le había visto reducir mediante una sola presión una fractura o un esguince. Salvo estas particularidades de poco relieve, lo ignorábamos todo acerca de su persona, así como de sus antecedentes. Cierta noche de invierno, más bien fría, acababan de dar las 9 y faltaba poco para que el hospedero se uniera a nuestro grupo. En ese momento había un enfermo en el George. Era un importante terrateniente del vecindario que tuvo de pronto un ataque de apoplejía cuando iba camino del Parlamento. Uno de los más famosos médicos londinenses había sido llamado a su cabecera. Era la primera vez que se producía un acontecimiento de esta índole en Debenham, pues el ferrocarril atravesaba el pueblo desde hacía poco tiempo, y aquel accidente nos había conmovido a todos en mayor o menor grado. «Está llegando», dijo nuestro anfitrión después de haber cargado y encendido su pipa. «Él», dije. «¿Quién? No hablará del doctor». «Él en persona», me contestó. «¿Cómo se llama?» «Doctor McFarlane», anunció el posadero. Fitz había tomado ya su 3er vaso. Se hallaba en la euforia de la embriaguez, tan pronto dormitando como paseando la mirada inquieta en derredor suyo, pero al percibir la última palabra pareció salir de su duermevela y repitió 2 veces consecutivas el apellido de McFarlane, la primera con bastante calma, la segunda con una repentina emoción. «Sí», continuó el posadero, «ese es su nombre, Dr. Wolfe McFarlane». Fitz se desembriagó instantáneamente. Sus ojos brillaron, su voz se volvió clara, poderosa y firme. Su lenguaje adquirió un tono violento y severo. Nos quedamos atónitos ante su metamorfosis, como si hubiéramos presenciado la salida de un hombre de su tumba. «Le ruego que me perdonen», dijo, «pero temo no haber prestado demasiada atención a su conversación. ¿Dónde se encuentra el Dr. Wolfe McFarlane?» Y tras haber escuchado al posadero, añadió, «No puede ser. Y sin embargo, quisiera tener la oportunidad de verle cara a cara». «¿Le conoce usted, doctor?», preguntó el maestro de obras. «No quiera Dios», fue la contestación, «mas el nombre es extraordinario. Sería demasiado imaginar que pudieran ser 2. Dígame, patrón, ¿acaso es viejo?» «Oh», aseveró el anfitrión, «claro que no se trata de un joven. Sus cabellos son blancos, pero da la impresión de serlo más que usted. Sin embargo, tiene varios años más que yo», prosiguió Fitz, a la vez que asestaba un golpe en la mesa. «Son las huellas y el sello del alcohol, del ron y de una vida disipada, las que usted puede ver en mi rostro. Quizá aquel hombre pueda disfrutar de una conciencia tranquila y también de una buena digestión». «Conciencia. Escuche, podrían haber opinado que yo era algún viejo y decente cristiano, ¿verdad? Pero no, yo no he mentido jamás. Podría hacerlo Voltaire si estuviera en mi pellejo, pero las ideas... Se aplicó un papirotazo en el cráneo desnudo. Las ideas eran claras y penetrantes, y yo lo observé, pero no hice ninguna deducción. Si usted conoce a este doctor,
me arriesgué a observar tras una angustiosa pausa. Sacaré la conclusión de que no comparte usted la buena opinión que de él tiene nuestro patrón. Fitz no me miró siquiera. Sí, decidió bruscamente. He de verle cara a cara. Nueva interrupción. En ese momento cerraron una puerta en el primer piso con bastante rudeza y resonaron pasos en la escalera. «Es el doctor», gritó nuestro huésped. «Fíjese bien, puede usted reconocerlo». El pequeño salón distaba 2 pasos escasos de la puerta de la vieja posada del George. El ancho hueco de la escalera desembocaba más o menos en la calle, y entre el umbral y el último peldaño quedaba apenas espacio para una pequeña alfombra de Turquía. Pero aquel lugar estaba brillantemente alumbrado todas las noches, no solamente por la linterna de la escalera y el farol que señalaba el rótulo de la casa, sino por la cálida luz derramada por la ventana de la sala que se utilizaba como bar. Por este motivo el George llamaba la atención de los transeúntes. Fitz se encaminó con paso ligero y firme hacia la entrada. Nosotros permanecimos atrás a la expectativa y observábamos el encuentro de los 2 hombres cara a cara, como había dicho uno de ellos. El doctor McFarlane era ágil y vigoroso. Los cabellos blancos coronaban un rostro sereno y pálido, pero enérgico. Iba lujosamente ataviado, con el más fino paño y la tela más blanca que cabe imaginar. Llevaba una larga corbata blanca moteada en lila y en el brazo un amplio abrigo de viaje en piel. Sin duda alguna aquel hombre disfrutaba enteramente del desahogo y de la consideración ajena, por lo cual el espectáculo de su encuentro con nuestro hablador, borracho, calvo, sórdido y lleno de granos que le estaba haciendo frente al pie de la escalera, arrebujado en su viejo y abigarrado abrigo, ofrecía el más sorprendente de los contrastes. «McFarlane», dijo Fitz, bastante alto en un tono de voz que tenía más del herralde que de amigo. El célebre médico se detuvo en seco en el cuarto peldaño, cual si estuviera sorprendido por la familiaridad del apóstrofe y se sintiera herido en su dignidad. «Toddy McFarlane», volvió a decir Fitz. El londinense casi se bamboleó. Miró durante el transcurso de un segundo al hombre que se hallaba ante él, echó una espantada mirada hacia atrás y luego en un atemorizado cuchicheo: «Fitz», dijo, «¿usted?» «Sí», le repuso el otro, «yo. ¿Acaso pensaba que había muerto yo también? Uno no se deshace con tanta facilidad de sus conocidos». «Chitón», exclamó el doctor, «Chitón, este encuentro es tan inesperado. Puedo advertir que usted se halla bastante maltrecho por la vida. Me costó bastante reconocerle, lo confieso, pero estoy encantado de tener esta oportunidad. Por el momento nuestra conversación debe limitarse a cómo está usted y hasta la vista, pues mi coche me está esperando y no puedo perder el tren. Pero usted puede darme sus señas y le aseguro que tendrá noticias mías en los próximos días. Tenemos que hacer algo en favor de usted, Fitz. Temo que ande escaso de dinero, pero tenemos que solucionarlo con toda sencillez, como en los tiempos pasados, cuando cantábamos y cenábamos juntos. «Dinero», gritó Fitz. «El dinero que me entregó la última vez que nos encontramos se halla en el lugar donde lo tiré, bajo la lluvia». Una vez pasada la primera sorpresa, el doctor McFarlane le habló en un tono algo superior y a la vez confidencial, pero la poco común energía de este último rechazo le hundió nuevamente en su primera confusión. Una expresión diabólica se extendió en sus rasgos casi venerables. «Querido amigo», declaró, «sea como usted lo desea, mi última reflexión le ofende. No insisto. Quiero no obstante dejarle mi dirección». «No la quiero. No quiero conocer el techo que le ampara», le interrumpió el otro. «He oído su nombre. Temía que pudiera ser usted. Deseaba saber si después de todo había un Dios. Ahora conozco que no lo hay. Váyase». Fitz se hallaba en medio de la alfombra, a medio camino entre la escalera y la carretera, y el famoso médico londinense, pronto a escapar, hubiera debido pasar por alto. Era visible que este último vacilaba al pensar en la humillación que aquello representaba para él. Había palidecido, sus gafas tuvieron un amenazador destello, pero en medio de su indecisión se percató de que su cochero estaba observando con toda atención esta insólita escena, a la vez que divisaba nuestro grupito atónito en el rincón del bar. Ante la presencia de tan numerosos testigos decidió huir. Se encogió sobre sí mismo, pasó rozando el revestimiento de madera de la pared y se escurrió cual una serpiente.
pero al chocar contra la pared no había llegado al final de sus tribulaciones, pues en el momento que pasaba por su lado, Fitz, sacudiéndole el brazo, le murmuró estas palabras que sin embargo llegaron de forma inteligible hasta nosotros. ¿Has visto esto también? El rico y célebre doctor londinense profirió un agudo chillido. Apartó a su interlocutor del espacio libre empujándole y tapándose el rostro con las manos. Franqueó la puerta como un ladrón que hubieran cogido con las manos en la masa. Antes que fuera posible a cualquiera de nosotros hacer algún gesto, el coche corría ya a la estación. La escena había tenido lugar como un sueño, pero este sueño había dejado pruebas y huellas que daban fe de su realidad. Al día siguiente el sirviente encontró en el umbral los delgados lentes rotos, y aquella noche de marras nos encontramos todos próximos a la ventana del bar, jadeantes, con Fitz a nuestro lado, pálido, sereno y con la mirada firme. «Dios le ampare, Fitz», dijo el posadero, devolviéndole a la realidad. «¿Cuál es el sentido de todo lo ocurrido? ¿Qué significan esas extrañas cosas que usted ha dicho?» Fitz se volvió hacia nosotros, nos miró sucesivamente a cada uno con expresión severa. «Procuren ustedes no hablar demasiado», nos puntualizó. «Este McFarlane no está exento de desgracia. Los que actuaron como él tuvieron que arrepentirse ya, pero demasiado tarde». Entonces, sin acabar su tercera copa, muy lejos de esperar a los otros dos, nos dio las buenas noches, pasó bajo el farol del hotel y se perdió en la oscuridad de la noche. Nosotros tres volvimos a nuestros sitios en el salón, con su gran lumbre rutilante y sus 4 candelas claras. Y como recapitulábamos entre nosotros los acontecimientos, nuestra primitiva impresión de sorpresa se transformó al poco rato en una intensa curiosidad. Nos quedamos hasta una hora muy avanzada de la noche. Fue mi última sesión en el George. Antes de separarnos, cada uno abrigaba una teoría distinta, que por otra parte le hubiera costado mucho trabajo probar. Y cada uno de nosotros no tenía nada más urgente en el mundo a no ser hurgar en la vida de nuestro reprobado compañero, con el objeto de sorprender el secreto que compartiera con el célebre doctor londinense. Sin pecar de vanidad, creo que me hallaba en mejor situación que ningún otro de mis amigos del George para poner en claro dicha historia, y me consta que es muy posible que no haya hombre viviente que pueda relatarles los insólitos y a la vez anormales acontecimientos que se refieren a continuación. Durante su juventud, Fitz había cursado sus estudios de medicina en la escuela de Edimburgo. Estaba dotado de una suerte de talento que consistía en captar rápidamente lo que oía y repetirlo a continuación como si se tratara de algo de su propia cosecha. Estudiaba poco en casa, pero era correcto, atento e inteligente en presencia de sus maestros. Muy pronto aquellos lo tuvieron por un muchacho estudioso y dotado de una excelente memoria. Tal fue también mi impresión cuando le oí por primera vez. Por aquellos tiempos tenía buena apariencia y agradaba por sus modales. Había entonces cierto profesor de anatomía externo de la universidad, al cual daré en este relato el nombre de M.K. Su nombre era, en efecto, muy conocido. El hombre descubrió todo este asunto, se ocultó bajo un disfraz en las calles de Edimburgo, cuando el populacho que había celebrado con aplausos la ejecución de Brooke pidió a gritos la cabeza de su patrón. Pero M.K. se hallaba entonces en el apogeo de su boga. Disfrutaba de una popularidad inmensa, debida en parte a su propio talento y su habilidad, y también a la incapacidad notoria de su rival, el profesor de la universidad. Para abreviar, los estudiantes no mencionaban otro nombre fuera del suyo, y tal como los demás pudieron opinar respecto de él sobre este particular, Fitz supuso que había alcanzado el umbral del éxito al empezar a gozar del trato preferente y del favor de esta meteórica gloria. M.K. era un hombre de carácter alegre y también un perfecto profesor. Apreciaba de igual manera una artificiosa ilusión y una cuidadosa preparación. Desde este doble punto de vista era indudable que Fitz disfrutaba de una buena reputación, por lo que durante su segundo año de estudios tomó el cargo nada más que medianamente regular de segundo ayudante o subadjunto de su curso. Con esta autoridad debió asumir, entre otras cosas, la responsabilidad del anfiteatro y la sala de lectura de las primicias, y la dirección de los demás estudiantes. También debía ocuparse de proporcionar, recibir y distribuir los diversos temas de estudio. Fue en vista de este último objetivo, ocupación delicada en extremo en aquel momento, que M.K. le había hallado un alojamiento en el barrio mismo, terminando por fijárselo en el inmueble en el cual se encontraban las salas de disección. En este apeadero ocurría que después de una noche de turbulentos placeres,
las manos temblándole todavía, con la mirada nublada y vaga, se veía arrancado de la cama, en aquellas negras horas que suelen anteceder en invierno al alba, por los corredores vestidos de marrón, desaliñados y descarados, que abastecían el anfiteatro. Tenía que abrir la puerta a 3 individuos, difamados desde entonces en el país entero. Tenía que ayudarles a descargar su trágica carga, pagarles su innoble salario y a continuación permanecer solo, después de marcharse ellos, en compañía de aquellos antipáticos restos de humanidad. Tras semejante escena, podía reanudar el sueño durante 1 o 2 horas para paliar los excesos de la noche y refrescarse en previsión de los trabajos del día siguiente. Pocos jóvenes han sido tan sensibles a las impresiones de una vida transcurrida en tales circunstancias a la sombra de la muerte. Su mente se cerraba a cualquier impresión general, sea cual fuere, esclava de sus deberes personales y de sus bajas ambiciones. Era absolutamente incapaz de interesarse por la suerte y las aventuras ajenas. Frío, inteligente y especialmente egoísta, practicaba este mínimo de prudencia al cual se otorga sin ningún motivo el nombre de moralidad y que protege a un hombre del escándalo de la embriaguez y del robo caracterizado. Ambicionaba además un razonable coeficiente de consideración de parte de sus maestros y de sus condiscípulos, y no manifestaba ningún deseo de decaer en actos públicos de la vida. Por eso disfrutaba al conseguir distinciones en sus estudios, y todos los días le prestaba ostensibles favores a su patrón M.K. Se resarcía de su jornada de trabajo con noches de ruidosos y licenciosos festejos, y cuando este equilibrio se hacía patente, el órgano por él llamado conciencia se declaraba satisfecho. El abastecimiento de sujetos les era tanto a sus maestros como a él mismo un perpetuo objeto de desvelo. En esta clase, numerosa y muy atareada, el crudo material de los anatomistas se renovaba constantemente, lo cual hacía necesario un tráfico desagradable, no sólo el hecho en sí, sino también las consecuencias que podía acarrear a todos los que se entregaban a ello. Era parte de la política de M.K., no informarse en absoluto de sus relaciones de negocio. Ellos traen el cuerpo, nosotros les entregamos su precio. Es lo que acostumbraba decir, subrayando la aliteración quid pro quo. Y también algo irreligiosamente, no hagan preguntas, recomendaba a sus ayudantes, en descargo de su conciencia. No por eso hay que deducir de ello que los cuerpos se debieran al crimen o al asesinato. Si le hubieran achacado mediante palabras estas ideas, hubiese retrocedido horrorizado, pero la liviandad reflejada en su discurso en tan grave asunto representaba ya en sí una ofensa a las conveniencias y a la vez una tentación para los hombres con los cuales tenía relaciones. Fitz, por ejemplo, le había hecho observar a menudo la singular lozanía de los cuerpos. Le habían llamado la atención en diversas ocasiones las siniestras y abominables miradas de los individuos que acudían a él antes del alba. Al agrupar impeto sus observaciones, tal vez atribuyera un significado demasiado inmoral o categórico a los inconsiderados comentarios de sus maestros. Entendía que su deber, para resumir, comprendía 3 cosas: recibir lo que se le trajese, abonar el precio y cerrar los ojos ante cualquier evidencia criminal. Una mañana del mes de noviembre, dicha política de silencio fue sometida a una dura prueba. Un infernal dolor de muelas le había desvelado durante toda la noche. Se paseaba de un lado a otro de la habitación a grandes zancadas, como un animal enjaulado. Revolcándose furiosamente en su lecho, había caído al fin en uno de estos profundos y penosos sueños que suelen presentarse después de una noche de dolor, cuando fue despertado por la rabiosa repetición 3 o 4 veces de la señal convenida. La luna brillaba clara en una helada y ventosa atmósfera encima de la aún dormida ciudad. Sin embargo, un indefinible rumor preludiaba la ruidosa actividad del día. Los vampiros habían acudido más tarde de lo que solían hacerlo, y parecían, contrariamente a su costumbre, también estar deseosos de marcharse. Fitz, muerto de sueño, les acompañó, alumbrando el trayecto al piso superior. Le llegaban sus cuchicheantes voces irlandesas como en sueños, y cuando hubieron desembalado su sucia mercancía, se recostó somnoliento contra el muerto. Tuvo que hacer un esfuerzo para reaccionar y buscar el dinero para pagarles. En aquel momento su mirada se detuvo sobre el rostro del cadáver. Se estremeció y se adelantó 2 pasos, acercándose con la vela más alta. «¡Dios Todopoderoso!», gritó. «¡Es Jane Galbraith!». Los hombres no pronunciaron ni una sola palabra,
pero se deslizaron en dirección a la puerta. «Les digo que la conozco», prosiguió. «Ayer estaba viva y disfrutaba de una buena salud. Es imposible que haya muerto de modo natural. No habrán podido conseguir este cuerpo por medios honestos». «Claro que sí, señor mío. Está usted completamente equivocado», le contestó uno de los hombres. Mas el otro, mirando a Fitz con sorna de hito a hito y con maldad, pidió que el pago se efectuara inmediatamente. Era totalmente absurdo ignorar la amenaza y aumentar el peligro de la situación en la cual se hallaba. Fue débil. Balbució unas vagas excusas y sus malevolentes visitantes le abandonaron. Apenas habían salido que buscó la confirmación de sus dudas. Una docena de indicios le permitieron reconocer a la chica con la que había estado bromeando el día anterior. Preso de pánico, buscó refugio en su habitación. Allí pudo reflexionar libremente sobre el descubrimiento que acababa de hacer. Consideró fríamente el alcance de las instrucciones de MK, tanto como el peligro que correría al intervenir en un asunto tan serio. Finalmente, en medio de aquella dolorosa perplejidad, decidió pedir consejo a su superior inmediato, es decir, al adjunto de la clase. Este era un médico joven llamado Wolf McFarland, favorito de todos los estudiantes despreocupados, hábil, disoluto y carente de escrúpulos. Había viajado y estudiado algo en el extranjero. Sus modales eran agradables, aunque algo amanerados. Era una autoridad en materia de patinaje y de golf. Se vestía con audacia y, para conferir un supremo brillo a su gloria, mantenía un cabriolé y un fogoso trotador. Con Fitz congeniaba en una cierta intimidad. A decir verdad, sus respectivas posiciones tenían como forzoso postulado determinada comunidad de vida, y cuando los cuerpos venían a menos, los dos compinches salían de viaje por la comarca en el cabriolé de McFarland para visitar y profanar algún aislado cementerio. Se detenían antes de apuntar el alba, con su botín, en la puerta del anfiteatro. Aquella mañana llegó McFarland un poco más temprano que de costumbre. Fitz le oyó y fue a su encuentro en la escalera. Le contó toda la historia y le explicó sus temores y el motivo de los mismos. McFarland examinó las marcas dejadas en el cuerpo. «Sí», dijo, acompañando sus palabras con un cabeceo. «Esto me parece sospechoso». «Bien, ¿qué de hacer?», le preguntó Fitz. «¿Hacer?», repitió el otro. «¿Qué quiere usted hacer? Cuanto menos se hable de ello, menos riesgo correrá. Esa es mi opinión». «Cualquiera puede reconocerla», objetó Fitz. «Era tan conocida como Castle Rock». «Esperemos que no sea así», replicó McFarland. «Si nadie lo hace, usted tampoco lo habrá hecho, y asunto concluido. Ahora bien, es verdad que esto ha ido demasiado lejos, pero si revuelve el barro, hundirá a MK en el más insondable aprieto, y usted mismo deberá afrontar una deplorable situación. Esta es mi conclusión, que aparecería cualquiera de nosotros o lo que podríamos arguir en nuestro favor en un banquillo de acusados ante unos testigos cristianos. En cuanto a mí, sea ciencia cierta que prácticamente todos nuestros sujetos fueron asesinados». «McFarland», gritó Fitz. «Vaya, como si usted mismo no lo hubiera sospechado hasta hoy». «Sospechar es una cosa, y probarla es otra, sí, ya lo sé. Y me disgusta tanto como a usted que esto haya ocurrido aquí», prosiguió McFarland, golpeando el cuerpo con su bastón. «A mi juicio, lo mejor es no reconocerla», y añadió fríamente: «Por mi parte no lo haré. Puede usted hacerlo si así le gusta. No suelo dar consejos, pero creo que cualquier hombre con experiencia actuaría de esta forma. Puedo además añadir que supongo que esta actitud es la que MK podría esperar de usted. La incógnita es esta: ¿por qué nos escogió a nosotros como adjuntos suyos? Yo contestó: porque no quería unas viejas mujeres». Este era el mejor modo de influir en el espíritu de un muchacho como Fitz. Consintió en imitar a McFarland. El cuerpo de la infortunada muchacha fue debidamente disecado y no se hizo observación alguna. Nadie pareció reconocerla. Una tarde, acabado ya su cotidiano trabajo, penetró Fitz en una taberna popular y encontró allí a McFarland, sentado en compañía de un extranjero. Era un hombrecillo muy pálido y sombrío, con unos ojos negros como el carbón. La confección de su ropa denotaba inteligencia y refinamiento. Sin embargo, dichas cualidades se exteriorizaban muy poco en sus modales, pues cuando se le conocía mejor aparecía grosero, vulgar y estúpido. No obstante, ejercía una notable influencia sobre McFarland.
Impartía órdenes como el gran turco. Se inflamaba a la menor controversia o al menor retraso, y comentaba en forma grotesca el servilismo con que le obedecían. Aquel belicoso personaje le tomó muy pronto afecto a Fitz, le convidó a beber y le hizo el honor de unas extraordinarias confidencias referentes a su pasado. Si la mitad de lo que le confesó era realidad, resultaba ser un odioso bribón. Por tanto, la vanidad del muchacho se vio halagada por las atenciones de un hombre que poseía tanta experiencia. En realidad soy un pajolero, compañero, observó el extranjero, pero MacFarlane se halla bajo mi férula. Yo le llamo Toddy MacFarlane. Toddy encargue otra copa para su amigo. Hubiera igualmente podido ser: Toddy, levántese rápidamente y cierre la puerta. Toddy me odia, prosiguió. Sí, Toddy, esa es la verdad. Usted me odia. No me llame usted por ese maldito nombre, masculló MacFarlane. Óigale, tal vez ha visto cómo los muchachos juegan con un cuchillo. Esto es lo que le gustaría hacer sobre todo mi cuerpo, remarcó el extranjero. Nosotros los médicos tenemos un medio mejor que este, contestó Fitz. Cuando odiamos a uno de nuestros amigos muertos, lo disecamos. MacFarlane le miró severamente, como si esta broma no fuera exactamente de su gusto. Transcurrió la tarde. Gray, tal era el nombre del extranjero, invitó a Fitz a reunirse con ellos para cenar. Encargó un festín tan extraordinario que provocó una verdadera revolución en la taberna, y cuando todo hubo terminado, ordenó a MacFarlane que pagara la cuenta. Se separaron a altas horas de la noche. Gray estaba completamente ebrio. MacFarlane, desembriagado por la ira, pensaba en el dinero que se había visto obligado a derrochar y en los desprecios que había tenido que soportar. Fitz, aturdido a consecuencia de tantas libaciones, regresó a su casa balanceándose y con la mente completamente ausente. Al día siguiente, MacFarlane no acudió a las clases, y Fitz se sonrió interiormente al imaginárselo siguiendo siempre al intolerable Gray de taberna en taberna. Tan pronto llegó la hora de descanso, salió corriendo en busca de sus compañeros de la noche anterior. Sin embargo, no logró encontrarlos en ninguna parte, por lo cual volvió pronto a su casa, se acostó y durmió tranquilamente. A las 4 de la mañana fue despertado por la conocida señal. Bajó a abrir la puerta y quedó completamente atónito al encontrar allí a MacFarlane y su cabriolé. En el cabriolé llevaba uno de esos largos y horribles paquetes a los que él estaba tan acostumbrado. ¿Cómo es esto?, gritó Fitz. ¿Ha salido usted solo? ¿Cómo ha podido conducir? Pero MacFarlane le impuso silencio rudamente y lo invitó a ponerse a trabajar. Cuando hubieron terminado de llevar el cuerpo arriba y después de haberlo tendido en la mesa, MacFarlane fingió primero que se iba. Luego se detuvo y pareció vacilar. Entonces dijo: «Haría mejor en fijarse en la cara», dijo en un tono forzado. «Sí, creo que es mejor», repitió, en tanto Fitz le miraba fijamente con asombro. «Pero, ¿dónde, cómo y cuándo cogió usted esto?», exclamó. «Mire usted la cara». Esa fue la única respuesta. Fitz vaciló. Le invadieron unas extrañas sospechas. Miró alternativamente al joven médico y al cadáver y viceversa. Al fin, estremeciéndose, hizo lo que se le había pedido. Él presentía algo del espectáculo que iban a presenciar sus ojos. Sin embargo, el choque fue muy duro. El ver petrificado por la rigidez de la muerte y desnudo en el grosero lecho de arpillera al hombre que él había dejado bien vestido y repleto de vituallas y de pecados en el umbral de una taberna, provocó hasta en el despreocupado Fitz algunos sobresaltos, señales de una conciencia alarmada. Fue un crash tibi que resonó en su alma como un eco, el hecho de que dos de sus conocidos habían venido a parar a este mármol helado. No obstante, estos pensamientos solo acudieron a su mente después. Su primera inquietud concernía a Wolf. No estando preparado para tan inesperado reto, no sabía cómo mirar a su compañero abiertamente. No se atrevía a encontrar su mirada y permanecía callado. Fue el propio MacFarlane quien dio el primer paso. Volvió tranquilamente sobre sus pasos y colocó gentil pero firmemente una mano sobre el hombro del otro. «Richardson», dijo, «puede quedarse con la cabeza». Es preciso reconocer que Richardson era un estudiante que desde hacía mucho tiempo anhelaba tener esta parte del cuerpo humano para disecarla. No hubo contestación, y el asesino concluyó: «Hablemos de negocios. Usted ha de pagarme. Sus cuentas deben ser justas». Fitz volvió a encontrar un hilo de voz.
el fantasma de la suya propia. ¿Pagarle?, gritó. ¿Pagarle por esto? Claro que sí. Por todos los motivos y consideraciones que caben, debe hacerlo, repuso el otro. No me atrevo a darlo por nada, y usted no se atreva a aceptarlo sin remuneración alguna. Esto comprometería a ambos. Este es otro caso semejante al de Jane Galbraith. Cuanto peor vayan las cosas, debemos actuar como si salieran bien. ¿Dónde esconde el dinero el viejo M.K.? Aquí, contestó Fitz con una voz ronca y señalando un armario situado en un rincón. Deme la llave, pues, dijo McFarlane fríamente, tendiendo la mano. Hubo un instante de excitación y la suerte fue echada. McFarlane no pudo reprimir un escalofrío nervioso, un tenue indicio de inmenso alivio al notar la llave entre sus dedos. Abrió el armario, sacó una pluma y un cuaderno que se hallaba en un estante y tomó de los fondos depositados en un cajón una suma adecuada a las circunstancias. Ahora vea usted, expuso. He aquí el pago efectuado. Primer indicio de buena fe. Primer paso a la seguridad. No le queda ahora más que asegurarle mediante una segunda operación. Haga constar el pago en su libro y entonces en lo que concierne a su persona podrá desafiar al diablo en persona. Durante los pocos segundos que transcurrieron a continuación, Fitz debió soportar una verdadera agonía espiritual. Entre todos los terrores que se apoderaron de su alma, el de más inmediato peligro prevaleció. Habría aceptado cualquier dificultad futura con tal de evitar en aquel momento una querella con McFarlane. Dejó a un lado la vela que le había acompañado todo el tiempo y con mano firme escribió la fecha, la naturaleza y el importe del trato. Y ahora, dijo McFarlane, no me contradiga, es absolutamente justo que usted reciba un beneficio. Yo ya he cogido mi parte. A propósito, cuando un hombre de mundo tiene un repentino golpe de suerte, no debe encontrar demasiadas monedas en su bolsillo. Me avergüenzo al mencionar este tema, pero es una regla de conducta en estos casos. Ninguna negociación, ninguna compra de libros clásicos onerosos, ningún saldo de antiguas deudas. Pida prestado, pero nunca preste usted. McFarlane, empezó a decir Fitz con un tono algo ronco. Me he puesto la soga al cuello para hacerle un favor. ¿Para hacerme un favor?, gritó Wolf. Vamos, usted se ha limitado a hacer, por lo que juzgo, únicamente lo que tenía que hacer para defenderse. Suponga que yo tenga problemas. ¿Qué haría usted? Este pequeño asunto se desprende claramente del primero. El señor Gray sucede a Miss Galbraith. Usted no puede empezar por detenerse después de esto. Si empieza, tiene que continuar. Esta es la cuestión. No hay descanso para el malvado. Un horrible sentimiento de la negrura y de la perfidia del destino se apoderó del alma del desgraciado Fitz. «Dios mío», exclamó, «¿qué es lo que he hecho? Ascender ayudante, en verdad. ¿Qué mal hay en ello? Service deseaba este puesto, él podía obtenerlo, pero ¿él estaría en la situación que yo estoy ahora?» «Querido amigo», dijo McFarlane, «parece usted un chiquillo. ¿Qué mal puede ocurrirle por esto? ¿Qué puede sucederle si guarda silencio? Pero viejo, ¿sabe usted lo que es la vida? Formamos dos categorías, los leones y los corderos. De ser un cordero viene a parar en esta mesa como lo hicieron Gray o Jane Galbraith. Si es un león puede vivir y montar un glorioso caballo como yo, como M.K., como todos los que están dotados de algún espíritu y también de audacia. Ahora tiene dudas, pero fíjese en M.K., querido amigo, tiene habilidad y ha picado usted. Le tengo simpatía, y M.K. también. Ha nacido para conducir la jauría, y le aseguro por mi fe y experiencia de la vida que dentro de 3 días se burlará de todos estos espantapájaros, cual un alumno de una escuela superior se ríe de una farsa. Dicho esto, McFarlane salió y se metió por la alameda en su cabriolé para recostarse antes del anochecer. Fitz permaneció a solas con sus remordimientos. Se percató del horrible peligro al cual se había expuesto. Vio con un indecible espanto que su impotencia carecía de límites y que una concesión tras otra le habían quitado el derecho de arbitrar el destino de McFarlane. No era más que su retribuido cómplice. Ya no podía apelar. Habría dado cuanto poseía en el mundo a cambio de haber demostrado un poco más de valor anteriormente, pero no se trataba ya de que pudiera alardear de valor de ahora en adelante. El secreto de Jane Galbraith, así como la maldita inscripción en el dietario, le amordazaban. Transcurrieron las horas. Los estudiantes empezaron a llegar.
Los miembros del desgraciado Grey se distribuyeron a uno y a otro lado, y fueron aceptados sin observación alguna. La cabeza colmó los deseos de Richardson. Antes de terminar el día, Fitz se estremeció de alegría al ver el camino recorrido en la vía de la seguridad. Durante 2 días siguió vigilando con creciente alegría los terribles progresos del camuflaje. Al tercer día McFarlane hizo su aparición. Decía haber estado enfermo, pero recobró el tiempo perdido llevando a los estudiantes con toda energía. A Richardson en particular prodigó la ayuda y los consejos más eficaces, y éste, estimulado por la halagadora apreciación del demostrador, sintió crecer sus ambiciosas esperanzas, por lo que se veía ya en posesión de la medalla. Antes de concluir la semana se había realizado la profecía de McFarlane. Los terrores de Fitz se habían desvanecido e incluso había olvidado su motivo. Llegó a enorgullecerse de su propio valor y para sí mismo arregló la historia de tal modo que pudiera reconsiderar estos acontecimientos con una malsana vanidad. Apenas si se vieron con su cómplice. Se encontraban, por necesidad, durante los trabajos de clase, recibían juntos sus órdenes de M.K. De tanto en cuanto intercambiaban 1 o 2 palabras en privado y McFarlane se mostraba siempre especialmente amable y jovial. Pero resultaba claro que evitaba toda alusión a su común secreto, e incluso cuando Fitz le murmuró que había elegido el lado de los leones y abandonado el de los corderos, le hacía señas sonriendo para que callase. Finalmente los 2 cómplices tuvieron ocasión de reafirmar su unión. M.K. necesitaba más cadáveres. Los alumnos eran exigentes y una de las pretensiones de su maestro era tener siempre material de trabajo. En aquel mismo momento llegó la noticia de un entierro en el rústico cementerio de Glencorse. El lugar en cuestión había cambiado algo en el transcurso de los tiempos. Por aquel entonces se hallaba, como ahora, en un atajo, fuera del alcance de la voz, alejado de toda vivienda y oculto en lo más hondo del follaje de 6 cedros. El balar de las ovejas en las colinas próximas, el chapoteo de los riachuelos, uno cantando claramente sobre los guijarros, otro discurriendo furtivamente y como gota a gota, de estanque en estanque. El murmullo del viento en los viejos castaños floridos de la montaña, y una vez a la semana, el tañido de la campana y los viejos cantos de los chantres, constituían los únicos ruidos que turbaban el silencio en torno a la campestre iglesia. El resurreccionista, para usar un vocablo de aquella época, no se hallaba cerca de ser desviado de su objetivo por algún sentimiento de piedad habitual. Era parte de su oficio el despreciar y profanar los ornamentos de las viejas tumbas, los caminos hollados por el pie de los feligreses y de los parientes de los muertos, así como los sufragios y las afectuosas inscripciones, en aquellas rústicas regiones donde el amor es más tenaz de lo común, y donde lazos de sangre y de amistad unen toda la sociedad de la parroquia. El ladrón de cadáveres, lejos de cohibirse por un respeto instintivo, se entusiasmaba por la facilidad y la seguridad del trabajo. Los cuerpos que se habían llevado allí en alegre espera de un despertar totalmente distinto, conocían esta apresurada resurrección a la leve luz de una linterna, aquella aterradora resurrección por el pico y la pala. Se forzaba el ataúd, se arrancaba el sudario y los melancólicos restos en una arpillera, después de bambolearse durante horas enteras por apartados y oscuros caminos, se hallaban finalmente expuestos a las máximas injurias ante un grupo de muchachos hastiados. Cual 2 aves rapaces pueden abalanzarse sobre un cordero moribundo, Fitz y McFarlane se abatieron sobre una tumba en aquel verdoso y tranquilo cementerio. La esposa del granjero, una mujer que había vivido unos 60 años, y totalmente desconocida, a no ser por su exquisita mantequilla y por su piadosa conversación, iba a ser arrancada a medianoche de su tumba, transportada desnuda hacia esta lejana ciudad que ella había visitado siempre engalanada con sus más bonitos atavíos. El lugar que ella ocupara junto a su familia permanecería vacío hasta el día del juicio. Sus inocentes y casi venerables miembros iban a ser expuestos a la insultante curiosidad del anatomista. Un cierto día al atardecer, nuestros gallardos mozos se pusieron en camino, bien abrigados y provistos de una imponente botella. Llovía sin tregua, una lluvia fría, densa, azotadora. De vez en cuando el viento soplaba por ráfagas, sin turbar estas cortinas de agua. Pese a la botella y a todo lo demás, fue un lúgubre y silencioso paseo hasta Penicuik, donde debían pasar el fin de la tarde. Se detuvieron la primera vez con objeto de esconder sus herramientas en un frondoso matorral no lejos del cementerio.
y una segunda vez en la cita de los pescadores para tomar una copa junto a la lumbre y cambiar sus tragos de whisky por un vaso de ale. Al anochecer, el cabriolé fue guardado en un lugar apropiado, el caballo cuidado y provisto de una buena pitanza. Los dos jóvenes médicos también se sentaron en un salón privado frente a la mejor cena y al vino más famoso que la casa pudo ofrecerles. Las luces, la lumbre clara, la lluvia que arañaba los cristales, el frío exterior, el insólito trabajo que les esperaba, conferían un sabor más a la satisfacción que les proporcionaba la comida. Su cordialidad crecía con cada copa. Pronto MacFarlane acercó un pequeño montón de piezas de oro a su compañero. «Un regalo», dijo. «Entre amigos estos malditos arreglos deben pasar desapercibidos». Fitz tomó el dinero y aplaudió con fuerza esta gentileza. «Es usted un filósofo», gritó. «Yo era un asno antes de conocerle. Usted y M.K., que quede entre nosotros, por Dios, harán de mí un hombre». «Por supuesto», aprobó MacFarlane. «¿Un hombre? Le aseguro que había de ser un hombre para apoyarme aquella mañana. Son muchos los fornidos gritones y cobardes que se habrían desmayado al presenciar aquella maldita escena, pero usted no, conservó su sangre fría». Le estaba observando. ¿Y por qué no había de hacerlo? Fitz se vanagloriaba hablando en esta forma. No era mi asunto. Por una parte no había nada a ganar, salvo molestias, y por otra podía contar con su gratitud, ¿verdad? Y golpeó su bolsillo, haciendo tintinear las piezas de oro. MacFarlane se inquietó al oír estas desagradables palabras. Habría podido lamentar el haber educado a su joven compañero con tanto éxito, pero no tuvo tiempo de interrumpirle, puesto que el otro proseguía ruidosamente en el mismo tono vanidoso. El problema fundamental no consiste en el miedo. Ahora bien, entre amigos no tengo mucho interés en ser colgado ciertamente, pero de todas formas, MacFarlane, yo había nacido para despreciar. Infierno, Dios, diablo, justicia, injusticia, pecado, crimen, y toda la vieja galería de curiosidades. Esto puede asustar a los demás, pero a hombres de mundo como usted y yo, esto no inspira más que desprecio. En memoria de Grey. Mientras tanto se había hecho tarde. Obedeciendo sus órdenes, les acercaron el cabriolé y encendieron las linternas. Los jóvenes pagaron y emprendieron el camino. Manifestaron ir a Peebles, y tomaron esta dirección hasta haber pasado las últimas casas de la ciudad. Entonces, apagando las linternas, desandando lo andado, siguieron una carretera lateral en dirección a Glencorse. Ningún ruido a no ser el del coche y el incesante y estridente crepitar de la lluvia. La noche era tenebrosa. Aquí y allá una valla blanca o una piedra también blanca en la pared les iban orientando en la oscuridad, pero la mayor parte del tiempo marcharon a paso lento y prácticamente a tientas buscando el camino en la noche. Alcanzaron de este modo, bajo los árboles chorreantes y rodeados de fantásticas y movedizas sombras, el escenario de su impío trabajo. Los dos estaban experimentados en esta clase de asuntos y eran trabajadores vigorosos. 20 minutos después de haber empezado su búsqueda, fueron recompensados de su esfuerzo por un siniestro ruido al rasgar la tapa del ataúd. En ese mismo momento, MacFarlane se golpeó la mano contra una piedra y la arrojó negligentemente por encima de su cabeza. La tumba en la que estaban trabajando ahora, hundidos casi hasta los hombros, estaba aislada en la extremidad del cementerio, y la linterna del cabriolé había sido colocada a fin de alumbrar mejor sus trabajos contra un árbol situado en el extremo del declive que descendía hacia el riachuelo. El azar había dirigido sin duda la piedra. Hubo un ruido de vaso roto y la noche les envolvió. Ruidos alternativamente sordos y estrepitosos señalaron la caída de la linterna a lo largo del declive y su accidental colisión con los árboles. Una piedra o dos, desalojadas por la linterna, resonaron en las profundidades del valle. Entonces el silencio y la noche se cerraron nuevamente sobre aquel lúgubre paraje, y pudieron prestar atención en esta insondable oscuridad sin percibir nada fuera de la lluvia, tan pronto azotada por el viento como cayendo rectamente sobre millas de campo descubierto. Estaban tan cerca de terminar con su abominable faena que pensaron que podían acabarla en la oscuridad. El ataúd fue exhumado y fracturado, el cuerpo encerrado en el chorreante saco, y lo llevaron entre los dos al cabriolé. Uno subió en él para acomodarlo, y el otro, cogiendo el caballo del freno, le guió a tientas a lo largo de la pared y del matorral hasta que alcanzaron la carretera en un sitio próximo a la cita de los pescadores.
Allí había una leve y difusa claridad que ellos saludaron como si fuera luz del día. Merced a esta circunstancia, lanzaron el caballo a buen trote y avanzaron alegremente a la ciudad. Ambos estaban calados hasta los huesos por la lluvia que les había sorprendido en el curso de su trabajo, y ahora, como el cabriolé traqueteaba entre los hondos hoyos del camino, el cadáver colocado entre los dos tan pronto caía sobre uno como sobre otro. A cada uno de estos horribles contactos, ambos instintivamente lo rechazaban de inmediato, y este hecho, por muy natural que fuera, empezaba a poner nerviosos a los cómplices. McFarlane intentó algunos chistes feos respecto a la mujer del granjero, pero esto lo hizo con pocas ganas y Fitz le invitó a callarse. Su inmunda carga seguía bamboleándose de un lado a otro. A veces la cabeza se reclinaba, confidencial, sobre sus hombros. Otras veces la tela mojada les azotaba la cara como una mano de hielo. Un pérfido escalofrío empezaba a recorrer el alma de Fitz. Clavó la mirada con insistencia en el paquete que le pareció haber crecido. De todos los puntos del horizonte, de vez en cuando unos lúgubres aullidos de perros guardianes acompañaban su paso, y cada vez más Fitz imaginaba que algo sobrenatural estaba aconteciendo, que alguna transformación innombrable tomaba cuerpo en el cadáver, y que su impía carga era la que hacía aullar a los perros. «Por el amor de Dios», dijo con esfuerzo, «por el amor de Dios, denos lumbre». Aparentemente McFarlane experimentaba las mismas desagradables impresiones, pues aunque no contestara, detuvo el caballo, pasó las riendas a su compañero y encendió lo que le quedaba de la linterna. En aquel momento no habían llegado más allá del atajo que va a Auchenklin. La lluvia seguía cayendo en diluvio y no fue fácil encender la luz en este universo de agua y de oscuridad. Finalmente una llama azul y vacilante brotó de la mecha, creció paulatinamente y expandió un halo de luz tenue en torno al cabriolé. Les fue entonces posible a los dos jóvenes verse uno a otro, y también al paquete que transportaban. La lluvia había moldado el vasto embalaje a los contornos del cuerpo que contenía. La cabeza se destacaba claramente del tronco. Los hombros estaban perfectamente modelados. Algo a la par espectral y humano los obligaba a no apartar la vista de la horrible compañera de su calaverada. Durante un largo rato McFarlane permaneció inmóvil, sosteniendo la linterna. Un indescriptible terror se cernía como un velo húmedo en torno al cuerpo y adhirió una máscara lívida en el rostro de Fitz. La sospecha insensata, aterradora, de algo que parecía imposible, se apoderó de su mente. Un segundo más tarde hubiera hablado, pero su compinche lo hizo antes. «No es una mujer», dijo McFarlane con voz ahogada. «Era una mujer cuando la pusimos ahí», cuchicheó Fitz. «Sostenga la linterna», ordenó McFarlane. «Quiero ver su rostro». Fitz cogió la linterna y su compañero deshizo el cierre del saco y descubrió la cabeza. La luz alumbró vivamente los rasgos negros, acusados, las mejillas bien delineadas de un rostro demasiado familiar, que a menudo había aparecido en los sueños de ambos jóvenes durante algunos días. Un aullido salvaje rasgó la noche, cada uno huyó por su lado. La linterna rodó en el suelo, se rompió y se apagó. El caballo, aterrorizado por esta insólita agitación, dio un brinco hacia adelante y echaron chispas las 4 herraduras. Galopó por todo Edimburgo, arrastrando detrás de él al único ocupante del cabriolé, el cadáver de Grey, disecado tiempo atrás.